Muchas gracias. Vamos ahora a un panel que ve y aborda los aspectos de inversiones públicas con un enfoque de economía circular promovidas por la Unión Europea. En este panel contamos con una presencia internacional. Está de manera... permítanme. Con la presencia del señor Juan Bofill. Él es asesor principal de la División de Economía Circular y Desarrollo Sostenible, de CEDEF, en el Banco Europeo de Inversiones de España, y lo tenemos conectado aquí en presencia con nosotros. También vamos a contar con la presencia del señor Clement Leroy, director país de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, en Perú. Le damos la bienvenida. Él sí está presente aquí con nosotros en directo. Bienvenido. Además llegó muy temprano, doy presente. Por favor, tome usted asiento. Invitamos también al señor Simón Erhardt, director residente de KfW, Banco de Desarrollo en el Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Y también está con nosotros el señor Daniel Leiva, jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura, quien será el moderador de este panel. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Por favor, tome usted asiento. Aquí en este primer asiento, ¿desea usted moderar parado o sentado a su gusto? Querido Daniel, quiero dejarte en la conducción del panel directamente y ya estamos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la presentación. Vamos a saludar primero a nuestro selecto panel. Tenemos al señor Clement Leroy, ¿no?, director país de la Agencia Francesa de Desarrollo. Tenemos aquí a Simón Erhardt, el director residente de KfW, con quien compartimos bastante experiencia en este tema. También tenemos en línea al señor Juan Bofill, ¿no?, del asesor principal de la División de Economía Circular del Banco Europeo de Inversiones, que seguramente se va a conectar. O está conectado, ¿verdad? Ya está en línea, ¿no? Ahí está, perfecto, justo, está en las pantallas, ¿no? El tema, este bloque es financiamiento e inversiones públicas para la economía circular, ¿no? Y el panel específico, vamos a conversar sobre las inversiones públicas con enfoque en economía circular promovidas por la Unión Europea, ¿no? Antes quisiera hacer un pequeño contexto, ¿no?, de este capítulo y vincular el tema específico de los procesos de la inversión pública y cómo se vincula la inversión pública con la economía circular, ¿no? Como ustedes saben, seguramente desde el 2018 el país y la Unión Europea estuvieron trabajando con la participación activa, ¿no?, de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Vivienda, Produce y también el MEF, ¿no? El Plan de Competitividad lanzó esta iniciativa con más fuerza a nivel de programa o política de Estado, ¿no?, que trasciende pues gobiernos y se convierte en una política a largo plazo. Pero la pregunta importante siempre es en qué medida toda esta estrategia se aterriza o se logra incorporar en los procesos de modo genuino, ¿no?, de modo que no requiera un impulso externo, sino naturalmente forma parte de los procesos de producción. Cuando hablamos de inversión pública, hablamos de aspectos ya más operativos, ¿no es cierto?, digamos, procedimientos de la inversión pública, desde cómo se elige qué inversión o qué brecha se cubre, hasta cómo se construye pues la infraestructura, la alternativa técnica de solución que cubre esa brecha y finalmente ese servicio público, ¿no? Entonces hay también un proceso productivo, ¿no?, de generación de capacidades, ¿no?, para la producción de servicios públicos. Entonces la pregunta también seguramente es en qué medida los elementos de la economía circular están incorporándose en la inversión pública. Inicialmente, como ustedes saben,
como país, recién en los últimos 4 años, los sectores han estado trabajando activamente, gracias también al impulso de la Unión Europea, pero son recién 4 años. Pero tenemos por delante muchos retos enormes al ser un país altamente vulnerable al cambio climático. Por tanto, las intervenciones públicas, es decir, las inversiones públicas, necesariamente requieren contar con los componentes de sostenibilidad que nos aseguren pues, una infraestructura resiliente, ¿no? Cuando converso con mis colegas en los otros sectores y pregunto en qué medida estamos incorporando aspectos verdes, aspectos de economía circular de forma natural en la inversión pública, todavía estamos con una tarea pendiente, ¿no? Es una tarea pendiente, pero justamente un evento como esto permite que dialoguemos a nivel público, privado, la academia y el sector público en estrategias o pasos que son más efectivos, que no necesitamos esperar 5 años, que seguramente a partir de la discusión, cada uno, desde nuestro punto y los sectores donde estamos, podemos plantear alternativas. Y justamente la discusión de hoy es, siempre se dice, ¿no? ¿Qué es primero, el financiamiento o la inversión? Pero los que estamos metidos en proyectos siempre nos damos cuenta que un buen proyecto siempre tiene financiamiento. Entonces la pregunta no es primero buscar el financiamiento, después el proyecto, sino pensar en buenos proyectos, en este caso proyectos vinculados a la economía circular, que automáticamente va a conseguir financiamiento. Y por eso quisiera hacer una primera pregunta al panel que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta a Juan Bofill, ¿no? Juan, desde su experiencia con su organización, ¿tienen alguna experiencia destacada en financiamiento, inversión pública circular, verde? ¿O cuáles son los productos financieros que ofrecen o cuál ha sido su experiencia en Perú? Adelante, Juan. La verdad es que para mí es una pena no poder estar ahí con ustedes en persona, pero bueno, intentaré responder a las preguntas y participar de la manera más efectiva desde la distancia. Bueno, como saben, el Banco Europeo de Inversiones es el Banco de la Unión Europea, ¿no? Los 27 países de la Unión son los accionistas del banco y por ello nuestras inversiones van dirigidas a la mayor intención, ¿no?, de promover las políticas y principios de la Unión Europea. Teniendo eso en cuenta, el BEI además aspira a ser el Banco del Clima. En 2020 el banco aprobó la hoja de ruta climática, lo que llamamos el Climate Roadmap, con los objetivos muy ambiciosos, ¿no?, con respecto al cambio climático y sostenibilidad medioambiental. Y ahí, dentro de eso, es para donde para nosotros entra la promoción y las inversiones en economía circular. Es cierto que nosotros no tenemos ahora mismo un objetivo monetario en el sentido de tanto volumen de financiación para lo que es la economía circular, pero el banco sí que reconoce que la transición desde una economía lineal a una economía circular pues puede contribuir de una manera decisiva a la neutralidad climática, tanto en 2050 como aspira el Green Deal o el Pacto Verde de la Unión Europea. También la transición a la economía circular tiene un enorme potencial, ¿no?, para disminuir o reducir los retos que tenemos en cuestión de la pérdida de biodiversidad, la reducción de recursos naturales, promover, por ejemplo, lo que ahora mismo la Unión Europea también está intentando, que es la autonomía en tema de materiales cruciales, materiales cruciales para la producción y la industria, y, como no, por supuesto, la reducción de residuos, ¿no? Todo ello a la vez de la contribución en la competitividad y la promoción del empleo sostenible. Entonces, si nosotros hacemos cuenta o vemos las cifras que hemos ido financiando en los últimos años, podemos decir que, por ejemplo, en 2023 financiamos 1 billón de euros en proyectos de economía circular, es decir, 1 billón de financiación. No estamos hablando del costo del proyecto, que en general es bastante mayor, pero sí que financiamos ese valor anualmente, pero por ello la verdad es que representa una cantidad pues no muy grande. Estamos hablando entre un 1,5% y un 2% de nuestro volumen anual de préstamos y de facturación o de turnover, que estamos hablando en torno a 80 millones de euros. Por eso estamos intentando nosotros ahora mismo incrementar ese porcentaje. Entonces, es importante también decir que ese billón de euros que hemos financiado en la economía circular está alineado con la taxonomía de la Unión Europea. La taxonomía de la Unión Europea es muy importante, es una herramienta que ha sido aprobada a finales del año pasado, del año anterior, y es
no han sido definidos y están siendo desarrollados. En cuanto a productos, que es la pregunta que me hacías, digamos que evidentemente son préstamos, ¿no? Garantías también estamos usando y préstamos sobre todo con intermediarios financieros, que son aquellos que son vitales para la economía circular y para llegar al sector privado. Es decir, nosotros damos los fondos a un banco, ya sea público o privado, y ellos son los que llegan a, digamos, a los usuarios finales. Estamos hablando de préstamos de $1.000 hasta $1 millón, 2 millones, etc., ¿no? Esa es una parte importante de nuestra financiación. Y desgraciadamente aún no poseemos financiación, no disponemos de financiación de este tipo en Perú, pero estamos muy interesados en ayudar en el sector en el país. Para nosotros, por ejemplo, es fundamental también la asistencia técnica. Tenemos asistencia técnica, de momento solamente en Europa, destinada a que las regiones y las ciudades, digamos, que se alineen y hagan, digamos, inversiones en cuestión de economía circular. Bueno, ahí lo dejo de momento y ya podemos seguir dialogando al respecto. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Juan mencionaba que hay un enorme potencial en la transición de la economía lineal a la economía circular. Para eso el Banco Europeo pues está destinando o ha destinado €1 billón exclusivamente para la economía circular y el trabajo de asistencia técnica y los préstamos van desde lo más micro hasta lo más macro. Entonces creo que hay un escenario bastante grande, ¿no?, para definir qué intervenciones se pueden seguir fortaleciendo o tienen más impacto en esta transición. Vamos a dar pase también ahora al señor Clement Lorey, ¿no? ¿Qué nos dice respecto a la Agencia Francesa del Financiamiento de Inversión Pública Circular, ¿no? Y si han tenido experiencia también, ¿cuál es la experiencia en específico en Perú? Si nos pudieran comentar, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como Banco de Desarrollo del Estado francés, la AFD tiene al núcleo de su intervención el tema de finanzas verdes y el tema de economía circular. Cabe precisar que para nosotros es claramente al núcleo de la intervención que hacemos en inversiones públicas. Tenemos los procesos, tenemos expertos que siempre vienen para apoyar, empujar esos temas en proyecto. Es decir, que cuando trabajamos en un proyecto de inversión públicas, iniciamos a un nivel y intentamos siempre poner el proyecto al siguiente nivel en términos de preocupación, de apoyo a la economía circular. Quiero precisar en 3 ejemplos sectoriales cómo lo hacemos en el Perú. Yo voy a tener primer ejemplo en la vivienda social. Desde el 2015 que financiamos Fondo Vivienda, lo hacemos con KfW igualmente, y cuando Fondo Vivienda inició su producto financia verde, ellos necesitan un subsidio adicional para absorber los costos adicionales para construir edificios que tienen un valor añadido en términos de eficiencia energética o reutilización del agua. Lo hemos hecho a través de la canalización de un fondo de la Unión Europea, la CIF, que nos ha permitido absorber esos costos adicionales, es decir, enviar un señal al mercado para que podamos absorber esos tipos de costos y para que las operaciones de construcción se hagan a través de este tipo de subsidio. Luego, el mercado ha sido un esfuerzo para hacerlo sin este tipo de incentivo. Pero eso es un ejemplo importante de cómo podemos hacerlo en una operación de blending, es decir, un préstamo con un subsidio para poner el mercado y enviar un señal al mercado, en el mercado nacional.
segundo ejemplo, en tema de gestión del estrés hídrico. Financiamos a través de fondos de la Unión Europea igualmente con 2 millones de euros programas de Mereces. Son programas que cuidan el agua a nivel de las cuencas. Iniciamos esos proyectos en Abancay, seguimos en Ayacucho y son mecanismos que permiten cuidar el agua en las cuencas y aumentar el caudal de agua para que los ciudadanos puedan cuidar de agua y lo más importante también es ofrecer un espacio de diálogo a nivel de todos los usuarios de agua para que puedan iniciar un sistema de gobernanza para distribuir y gestionar el agua de manera justa. El tercer ejemplo que quiero también añadir es lo que hacemos con las MIPYMES. Los colegas de Bidinvest puso en este ejemplo de las MIPYMES a través de líneas de crédito que financiamos con las cajas municipales, empujamos esos tipos de fondos, desarrollamos también con FECMAC diferentes productos nuevos que empujan este tipo de tema de economía circular para iniciar y apoyar las MIPYMES en temas de cambio climático, de agua y saneamiento o de desarrollo social. Esos son 3 ejemplos muy interesantes en diferentes sectores que son relevantes en términos de apoyo a la implementación de la economía circular con temas reales, digamos. Muchas gracias, Clement. Exacto, cumpliste el tiempo, no es necesario una moderación de mi parte en ese sentido. Solo para hacer un pequeño resumen, Clement nos menciona que existen 3 líneas, por tanto, esas 3 líneas, cada una tiene una naturaleza distinta, ¿no? En alguna medida estas 3 líneas seguramente pueden expandirse en la medida que los impactos que se están consiguiendo son sustantivos, ¿no? Entiendo que este apoyo de la Unión Europea es primero identificar a todos los actores, qué hace cada uno de los actores y en qué medida estos trabajos que se están realizando pueden ser exponenciados, incorporando la participación privada y también la pública, ¿no? Vamos a hacer la misma pregunta a Simon Gerhardt. Simon es residente de la KfW, director residente de la KfW aquí en Perú, ¿no? Simon, por favor, la misma pregunta. Financiamiento de la inversión pública con enfoque de economía circular y la experiencia que tiene la agencia en los trabajos en Perú. Adelante, Simon. Muchas gracias. KfW somos el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania. Contamos con 75 años de funcionamiento y aquí en el Perú la cooperación alemana acaba de cumplir 60 años. Como KfW estamos 45 años en el país. Nosotros trabajamos por lo general con 2 instrumentos financieros. Uno son financiamientos a través de préstamos concesionales y los segundos son asistencias técnicas complementarias que ayudan a mejorar el impacto de los financiamientos a través de los préstamos. En algunos casos también hay donaciones aisladas un poco más grandes para temas sobre todo con alto impacto climático. En los últimos años hemos tenido mucha actividad en el Perú. En los últimos 4 años hemos firmado 1.600 millones de euros de nuevos financiamientos con el sector público aquí en Perú. Casi un 80% de esos financiamientos fueron con un impacto verde. Cuando digo verde me refiero a aspectos de cambio climático, protección del medio ambiente, adaptación y mitigación del cambio climático, creo que es importante, ¿no? Y economía circular. Ahora, en cuanto a economía circular, quisiera dar algunos ejemplos, porque en el sector cambio climático creo que es todavía más amplio. Ahí entran temas como transporte urbano sostenible, entran temas como eficiencia energética en viviendas, como acaba de
de presentar Climón, pero también otros temas en otros sectores como protección forestal. Pero quisiera concentrarme en el sector con impacto a la economía circular, que es agua, saneamiento y residuos sólidos. En agua y saneamiento nosotros financiamos 3 plantas de tratamiento de aguas residuales en 3 ciudades del país. Una es Lima, la segunda Tacna y la tercera Chimbote. Y ahí hay un fuerte enfoque en fomentar el reuso de las aguas tratadas. Entonces justamente eso es el aspecto de adaptación al cambio climático que tenemos en esos proyectos, que es nuestra meta. Compartir la escasez de agua y aplicar ese concepto de economía circular. Para hacerlo un poco más tangible, la PETAR, la planta de tratamiento en Lima que financiamos, es la Tarjea con Serapal. Es un préstamo de nosotros al MEF por casi $50 millones en términos concesionales. Y esa planta se destaca por ser la más moderna con la que contará Serapal. Y la más moderna también en el Perú, por las siguientes razones. La planta va a contar con un tratamiento biológico de las aguas residuales con oxígeno, y eso permite transformar en nutrientes los contaminantes biológicos del agua. Segundo, también se va a aprovechar el biogás generado para producir energía eléctrica, lo que reduce, por un lado, las emisiones más dañinas de algunos gases que salen de la planta, pero por otro lado también se reemplazan otras fuentes de producción de energía. Y lo tercero, como aspecto de la economía circular importante, el reuso de las aguas tratadas en jardines y parques de Lima. Se van a beneficiar casi 900.000 habitantes de Lima, de la zona este, y esperamos de que será inaugurada esta planta en el 2026. Lo segundo es nuestro apoyo con el financiamiento para la PETAR en Tacna, un préstamo concesional de 60 millones de euros de nosotros al MEF por encargo del gobierno alemán. Como siempre, trabajamos como brazo financiero del gobierno alemán. En ese caso, el ente ejecutor es la EPS de Tacna. Aquí hay un aspecto muy importante de economía circular, que es que se va a mejorar la calidad del agua de esa PETAR en comparación con la situación actual, que es una PETAR antigua. Y eso va a permitir que las aguas tratadas serán utilizadas por los agricultores de la zona para sembrar, para hacer crecer productos de mejor rendimiento, donde puedan sacar un mayor provecho, sacar más beneficio económico y se pueden beneficiar más familias de agricultores también por esas aguas tratadas. Esperamos de que esa planta entre en funcionamiento en el 2027. Y tercer ejemplo es la PETAR de Chimbote. Eso es un préstamo de nosotros por encargo del gobierno alemán por 80 millones de euros al MEF, ejecución por la EPS Sera Chimbote. Ahí la meta principal es descontaminar la bahía de Chimbote, que lamentablemente tiene una fama no tan buena en ese sentido, pero felizmente a través de esa planta se va a llegar a tratar todas las aguas residuales de Chimbote y Nuevo Chimbote y beneficiar a casi 500.000 personas con tecnologías de última generación. Y también se está contemplando agregar un componente para el reuso de esas aguas tratadas, que lo que va a ser todavía un impacto más fuerte de economía circular. Si todo va bien, la inauguración será en 2029. Entonces, en esos proyectos de agua creo que es muy importante de encontrar una demanda para las aguas tratadas, ¿no? Y así se puede tener también un impacto adicional positivo, social y económico para la zona. El segundo componente son nuestros proyectos de manejo integral de residuos sólidos. Es un gran programa en 3 ciudades, Arequipa, Tacna y Coronel Portillo en Pucallpa, donde se va con un préstamo de 60 millones de euros, y una medida complementaria de asistencia técnica y capacitación de 2 millones de euros de donación. Eso lo hacemos con el MINAM y con las 3 municipalidades mencionadas. Se van a construir plantas de clasificación y su equipamiento, plantas de compostaje y su equipamiento y estaciones de transferencia. Y quisiera, y con eso también cierro, destacar los aspectos de economía circular en este programa, que más allá de mantener limpias las ciudades,
también es muy importante porque se va a hacer una oportunidad para producir energía también a través de los gases acumulados de los rellenos sanitarios. Aparte, va a haber esas plantas de clasificación que van a permitir que el material reutilizable que sale de los residuos sólidos pueda ser reciclado y revendido y se reduce el impacto medioambiental de los residuos. Y tercero, en las plantas de compostaje se va a tratar biológicamente los residuos orgánicos produciendo compost o abono orgánico, que eso también puede reemplazar fertilizantes químicos y de alguna manera y sean más amigables con el medio ambiente también. Solo como conclusión, en los proyectos de residuos sólidos, las lecciones aprendidas que tenemos, el enfoque tiene que ser integral. Entonces es importante también una educación adecuada de la población para que cooperen en la recolección y la clasificación de los residuos. También se necesitan incentivos o sanciones económicas que permitan contribuir con el cambio cultural que requiere esa reducción, reuso, reciclaje. Por ejemplo, un pago para bolsas de plástico o también un pago cuando uno devuelve botellas usadas. Y tercero, es importante establecer vínculos con el sector privado, desde las asociaciones de recicladores hasta grandes empresas, para poder mantener la circularidad del modelo de gestión de residuos sólidos. Gracias. Gracias, Simón. Gracias a esta primera ronda, el panel que mencionaba Simón, que estos préstamos permiten pues identificar componentes no tradicionales en la inversión pública que tienen potencial de ser incorporados en el círculo virtuoso de la economía circular, ¿no? Y que pueden ser expandidos hacia otros componentes de inversión pública no típicos, ¿no? Por ejemplo, estaba mencionando que a partir del compostaje, la transferencia, el abono orgánico, también se puede producir energía. Y si nos preguntamos en la tipología de inversión pública en el país, ¿qué tipología incorpora pues un componente de este tipo con un componente energético? Eso no existe, no está escrito. Son justamente estas innovaciones que se requieren. Y justamente la pregunta, la siguiente ronda que tenemos con el panel es que nos cuenten un poco más cuáles son los retos desde su perspectiva, ¿no?, para promover inversiones circulares en el país. Cuando hablamos de retos, siempre es una visión de mediano y largo plazo, pero de forma indirecta estamos hablando cuáles son los problemas que no permiten despegar o qué debemos hacer para justamente identificar esos puntos claves que nos permitan cumplir con ese reto. Por favor, Juan Bofill, nos comentas un poco cuáles serían desde tu perspectiva dichos retos. Adelante. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que he escuchado con mucha atención lo que decían mis compañeros que están haciendo en Perú y la verdad es que es muy meritorio. Es decir, todo lo que han mencionado son proyectos muy interesantes en cuestión de, sobre todo, agua y saneamiento, en cuestión de economía circular, pero la verdad es que tenemos que decir que la economía circular no solamente son agua y saneamiento, como sabéis, saben todos ustedes, no solamente es agua y saneamiento y mucho menos residuos, ¿no? Es decir, digamos que la economía circular tendría que llegar al punto en el que no hay residuos, ¿no? Ese sería nuestro objetivo en muy, muy largo plazo. Y si tomamos Perú como ejemplo o tomamos cualquier país de la Unión Europea, tenemos que decir que los retos son muy similares en todos ellos. Y nosotros dentro como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, y conjuntamente con la Unión Europea y la Comisión, estamos estudiando y la Comisión es muy, digamos que está muy atenta a cuáles son las posibles medidas y cuáles son los posibles retos que tiene que superar tanto la Unión Europea como, digamos, como estamos intentando ser la avanzadilla o, digamos, la región más avanzada en este aspecto, conjuntamente con los otros países, qué retos tenemos que superar, ¿no? Y yo creo que al final nos ponemos todos de acuerdo. Siempre que hablamos de economía circular y los retos, nos ponemos de acuerdo en cualquier latitud y prácticamente en cualquier mercado, ¿no? Por supuesto, con las notables diferencias que hay. Pero básicamente todo se basa en las mismas barreras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el mercado como tal. Es decir, ahora hay
todavía hay diferencias fundamentales entre lo que son los productos lineales y lo que son los productos circulares, ¿no? Es decir, podemos poner como ejemplo casos de empresas que reciclan plásticos, que el producto final que ellos pueden distribuir resulta ser mucho más caro al final que el plástico bruto, ¿no? El plástico bruto que viene de producción a través de productos del petróleo, derivados del petróleo. Y entonces al final la verdad es que no se consigue, el mercado en sí ya es una propia barrera, ¿no? A lo que es la economía circular. Por eso nosotros la idea sería incentivar los productos circulares, ¿no? Para disminuir esa diferencia y aumentar la competitividad, básicamente, de lo que son las industrias y el mercado circular. También observamos que hay una barrera muy importante, que es el consumidor final, es decir, lo que sabe el consumidor final de lo que es la economía circular. ¿Qué beneficios puede tener no solamente para él, sino para el resto, para el medio ambiente y para la lucha contra el cambio climático, lo que es la economía circular? Y entendemos que el consumidor como tal no lo sabe, es decir, prefiere adquirir un producto barato en muchos casos sin saber qué beneficios o qué impacto negativo produce ese producto, digamos, barato y sin una trazabilidad en cuestión de circularidad, que un producto mucho más caro, ¿no? También es otra barrera que vemos, que es común a todos los países, en Perú y en tanto la Unión Europea, es que no hay un consenso a nivel global en cuanto a los indicadores, ¿no? Y qué sistemas para medir la circularidad, ¿no? Que este sistema, esta economía, este sector en particular, ¿cómo medimos que es circular? ¿Cómo medimos que ha llegado a un nivel de circularidad adecuado para ser competitivo, ¿no? Y observamos que ocurre en todos lados, ¿no? Y también no existen, por ejemplo, esos indicadores. Y si los tuviéramos, nosotros como financistas podríamos medir nuestro proyecto con un resultado antes, con una medida de la circularidad de ese modelo de negocio, y qué ocurre cuando acaba la financiación. Es decir, si se consiguen alcanzar unas metas que puedan ser homologables, ¿no? en toda la economía, y pudiera hacernos comparables, ¿no? entre países y entre sectores, ¿no? También observamos nosotros, por ejemplo, cuando decimos que tenemos un producto financiero para la economía circular, no tenemos uno dedicado exclusivamente a economía circular. Ni siquiera la Unión Europea, con todos los fondos que tiene para distribuir a nivel de desarrollo, a nivel de InvestEU, por ejemplo, no hay una ventana exclusiva para economía circular, al contrario que hay en otros sectores. No hay uno para energía, otro para eficiencia energética, no hay un producto financiero dedicado a ello. Y ello viene determinado porque es que ese tipo de inversiones son, en general, tiene más riesgo a nivel de que hace falta una inversión mayor al principio, y también es cierto que hay un grado de innovación, que es la economía circular para nosotros va ligada a innovación. Es decir, no puede haber economía circular si no hay innovación, si no hay empresas que intenten desarrollar productos nuevos en base a productos reutilizados, etcétera, ¿no? Entonces, esos proyectos de innovación tienen un riesgo mayor. Entonces, estimamos que tendría que haber un producto financiero, y lo que estoy diciendo, ya digo, es válido para Perú y para todas partes, destinado a ese tipo de inversiones que tienen un riesgo adicional. Y ya terminando, no quiero extender mucho más, pero desde luego todos los países, incluso incluido el mío, España y la Unión Europea, tiene barreras al final regulatorias en concreto. Es decir, hay muchos países que tienen una hoja de ruta y una estrategia. Entiendo que Perú tiene una estrategia de economía circular, pero esa estrategia tiene que desarrollarse con un plan de acción, y ese plan de acción o hoja de ruta tiene que desarrollarse, ¿no? Y vemos que la velocidad de ese desarrollo no es la adecuada, porque es por todas las barreras que estoy explicando anteriormente, ¿no? Y cómo no, por supuesto, y ya para terminar, por supuesto, es el tema de la capacidad, ¿no? La capacidad de los gobiernos. Las instituciones, la economía circular no solamente depende de un solo, por ejemplo, un ministerio, ¿no? Depende de bastantes ministerios. Depende a lo mejor del Ministerio de Energía, para el tema de energía, el Ministerio de Agua, los compañeros han hablado de agua, el Ministerio de Medio Ambiente, y entonces la coordinación de esa relación o de esa economía circular, que es algo horizontal en todos esos ministerios, es bastante complicada. Por eso es necesario dotar de capacidad, ¿no? A los distintos gobiernos.
Pero bueno, quiero decir, las barreras estas las habrán oído más probablemente en estas conferencias durante más veces, pero yo creo que son repetitivas y no por repetirlas yo creo que es importante, porque así podemos intentar entre todos pues reducirlas, ¿no? Y salvarlas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Juan ha mencionado 4 hasta 5 barreras, ¿no?, que son comunes no solamente en el mercado europeo, sino también en Latinoamérica. Clement, ¿qué nos comentas respecto a los retos que desde tu perspectiva has encontrado para superar estas barreras, ¿no? ¿Qué retos tenemos o cómo podríamos incorporar justamente las experiencias más puntuales que ustedes tuvieron para enfrentar estas barreras que menciona también Juan? Adelante. Gracias. Dar consejos es algo un poquito difícil, pero vamos a explicar qué tipo de experiencias tenemos también afuera de Perú y en países como Ecuador, por ejemplo. La idea es que si retomo el tema de los sectores, pienso que los sectores, digamos, clásicos como agua, saneamiento, residuos urbanos, ahora son bien mapeados en términos de cómo implementar una economía circular. Sin embargo, hay diferentes sectores donde falta un poquito de conocimiento, de herramientas que nos ayudaran a iniciar esos tipos de economía circular en nuevos sectores. Por ejemplo, en bioeconomía, este año, a través de un apoyo que AFD tiene en Ecuador para el financiamiento de la bioeconomía, la CONAFIPS, que es el banco de segundo piso de Ecuador, inició una herramienta que es una taxonomía dedicada al biocomercio. Eso permitió calificar precisamente lo que es una actividad de bionegocio a través de acuacultura y pesca, transformación, turismo y comercio. Y a través de esa herramienta y la difusión de esa herramienta en el Perú, en los diferentes cajas de ahorro y crédito, a través de consejo con los asesores de los diferentes cajas, ese tipo y la calidad de producto de biocomercio ha sido aumentado. Eso podría ser también un ejemplo que podríamos utilizar para ampliar los sectores que podrían beneficiar de esos temas de economía circular. El tema del incentivo financiero siempre es un reto. Pienso que como Banco de Desarrollo nuestro objetivo y nuestra tarea debe ser apoyar a que los mercados puedan adaptarse a esta realidad de economía circular. Yo pienso que con esos herramientas como banco podríamos canalizar más fondos y subsidios. Existen muchos subsidios ahora que pueden apoyar a esas transformaciones de la economía. Yo voy a dar también un ejemplo que tenemos con el Fondo por el Clima, el Green Climate Funds. Acabamos de lograr un fondo de 100 millones de dólares para implementar proyectos de electromovilidad en la TAM. Esos fondos podrían beneficiar a Perú y eso sería también un incentivo para desarrollar mercado de la electromovilidad. Entonces, eso también es un ejemplo de incentivos adicionales que podríamos brindar a través de préstamos.
Luego, y para terminar, no solo se trata de productos, pienso que también es como un cambio de chip. Voy a dar un ejemplo que hacemos con MBCS. Apoyamos desde del inicio del año la implementación de la Ley DUS. La Ley DUS es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, a través del tema, por ejemplo, de operación de suelo. El operador de suelo, cómo podemos comprar suelos para que puedan beneficiar a diferentes actividades económicas o viviendas. Eso lo trabajamos también en una reducción de uso de suelo. Vemos en Perú que hay muchísimos suelos que no tienen uso bien identificado, y vamos a proponer herramientas para calificar los suelos, ahorrar los suelos también, para que no se haga tan extensión urbana. Eso también son ejemplos que podríamos ampliar en sectores que no suelen utilizar el tema de economía circular. Gracias, Clement. Un aplauso para Clement. Clement mencionó 3 temas, ¿no? Falta de conocimiento, herramientas, incentivos, siempre es un reto, el incentivo al financiamiento, y el otro es la planificación del desarrollo urbano para mejorar el uso de los suelos. Creo que son 3 temas muy importantes en Perú. ¿Qué nos dice KfW, Simón, respecto a los retos o problemas que ustedes consideran que deben ser enfrentados en el corto plazo con una mirada de largo plazo? Sí, quisiera empezar a mencionar algo que dijo el colega Juan al principio. Agua, saneamiento y residuos sólidos tal vez no parecen ser los sectores más innovadores, o de repente no es economía circular en sí, pero son muy innovadores en el contexto del Perú. Creo que es muy importante ver el contexto donde estamos trabajando, donde una planta que realmente lleva agua tratada de una calidad para que pueda ser reutilizada para crecer bienes agrícolas para consumo humano, es sumamente innovador. En este sentido creo que es un primer paso importante. De ninguna manera nos vamos a quedar ahí. También es importante mencionar la diferenciación de los instrumentos que tenemos como cooperación alemana. Nosotros somos la cooperación financiera, financiamos infraestructura tangible, ¿no? Y para eso, por supuesto, las plantas de tratamiento o sistemas de residuos sólidos son un destino ideal para el financiamiento. Tenemos financiamientos complementarios para asistencia técnica, pero es muy importante también nuestro brazo de asistencia técnica de la cooperación alemana, que es la GIZ, que muy bien conocen, y creo que mi colega Ana también va a hablar más tarde todavía al respecto. Entonces, eso tiene que ser complementario, por supuesto, con iniciativas de políticas, de actualización, de reformas políticas, y paso por paso ir hacia una economía más circular. Ahora, en cuanto a los retos que encontramos en nuestros proyectos que estamos trabajando, creo que es importante para empezar a difundir esas experiencias exitosas, para que no solamente se conozcan en el sector, sino también en toda la población, para que realmente se difunda más el concepto de lo que es la economía circular. Para nosotros en Alemania hemos crecido realmente desde la niñez con el reciclaje, y es algo que está impregnado en cada uno. Y duele físicamente botar una botella de vidrio a la basura, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, creo que es importante, que desde la temprana edad se le eduque a los niños, a los alumnos, en estos conceptos, y que también se difundan esos casos de éxito que sí puede funcionar en el Perú, un concepto de economía circular o conceptos de reciclaje, reuso, reutilización. Por el lado del marco legal, también es importante que el sector agua, en este caso, debe seguir generando el marco legal necesario para facilitar las inversiones en el sector.
Hay algunos avances definitivamente, ¿no? Como por ejemplo la aprobación de la hoja de ruta hacia una economía circular en agua potable y saneamiento al 2030, en julio de este año, o la ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, que también incorpora algunos aspectos relacionados a la economía circular. Por ejemplo, se establece que el Ministerio de Vivienda debe tener en cuenta el principio de economía circular desde el momento de la formulación de los proyectos o de las inversiones en el sector, y que las EPS deben valorizar los subproductos, en el caso de las plantas de tratamiento son aguas residuales y lodos, para el reuso. Ahora corresponde de que lo propuesto por la ley se implemente a través del reglamento respectivo, y también que las EPS desarrollen los lineamientos necesarios para poder comercializar esos subproductos. Otra lección aprendida es que las capacidades para diseño, implementación y gestión de estas inversiones deben ser fortalecidas. En el caso de estos proyectos que son innovadores en el Perú, como las plantas de tratamiento, pero también otras tecnologías innovadoras, como por ejemplo las plantas de desalinización. Estas son inversiones costosas, pero son necesarias para implementar la circularidad en el sector. Pero también se necesitan los conocimientos operativos y tecnológicos acordes para una gestión eficiente y sostenible de estas infraestructuras. Y también, por supuesto, las EPS y municipalidades deben asegurar un presupuesto para la operación y el mantenimiento respectivos. Y en residuos sólidos, es un reto definitivamente también la capacidad financiera de las municipalidades, nuevamente para el tema de inversión, decisiones de inversión y también el mantenimiento. Sin embargo, la recaudación tributaria a nivel local por lo general es baja, ¿no? Entonces es definitivamente un reto de contar con esos fondos a largo plazo. Después también una parte grande del personal municipal está sujeto a contratos temporales sin beneficios, lo cual los expone a una alta rotación laboral, y esto, por supuesto, también afecta la efectiva gestión de esas inversiones y su funcionamiento en el largo plazo. Y en general es importante que se pueda contar con personal técnico calificado para la operación y el mantenimiento de estas inversiones a nivel local. En nuestro programa actual se le ha dado un rol más fuerte en esta primera fase al MINAM. Se han firmado convenios donde las municipalidades delegan justamente en el MINAM algunas facultades en la ejecución de los proyectos de inversión para poder tratar con esta falta de personal que hay en algunos casos, pero es algo que se debe seguir trabajando a largo plazo. ¿No? Entonces, para cerrar, mirando un poco el futuro, creo que estamos muy comprometidos con seguir fortaleciendo la economía circular en el Perú, por encargo del gobierno alemán, en conjunto con nuestros socios de la cooperación alemana, especialmente la GIZ, pero también nuestros socios europeos, como la AfD, en el marco del concepto del Team Europe, donde trabajamos de la mano entre los países europeos para el bien del Perú, y también en el marco de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, que justamente tiene el objetivo de apoyar a los países socios en infraestructuras tangibles que traen beneficio a largo plazo en el cambio climático o economía circular en este caso. Y en todo caso estamos contentos de poder participar los próximos años y ojalá podamos darles noticias de cómo avanzamos. Muchas gracias. Gracias, Simón. Simón mencionaba 3 temas que puedo resaltar. Mayor cooperación y asistencia técnica es fundamental para una estrategia de este tipo. Se resalta las hojas de ruta, ¿no es cierto? En el mediano plazo, en este caso 2030, la participación de actores y las debilidades institucionales sigue siendo un reto, ¿no? Y a partir de este último comentario, si me permiten, quisiera hacer una especie de resumen de este panel. Creo que la gestión de proyectos con enfoque de economía circular tiene el mismo reto que la gestión de proyectos públicos en las entidades públicas o la gestión de iniciativas innovadoras en el sector privado, proyectos innovadores o nuevos, ¿no? Ambos
este tipo de intervenciones en el país, podemos considerar que si bien pueden ser definidos muy bien o diseñados muy bien en gabinete, el reto más grande es lograr que ese proyecto se ejecute conforme ha sido previsto, ¿no? Entonces, si tenemos proyectos bien diseñados vinculados a la economía circular, pero no se ejecutan, posiblemente el financiamiento inicial se reduce porque no se consiguen resultados. Y para que los proyectos se ejecuten en el costo, tiempo, alcance y calidad planificados, se requiere pues un entorno favorable para esto, que implica las capacidades específicas de los equipos de gestión, pero un entorno institucional que favorezca también el desarrollo y continuidad de esas capacidades. Ya se mencionaba, Simón mencionaba que se financian proyectos públicos en agua de saneamiento, donde tenemos diversos actores. Están las EPS, la Junta de Usuarios, la municipalidad, los funcionarios de la municipalidad que normalmente no tienen un contrato permanente o un contrato demasiado voluble, ¿no? En ese escenario, digamos, plantear un proyecto innovador con enfoque de economía circular tiene doble reto, pues, ¿no? Primero porque se desconocen las ventajas de los componentes verdes, se desconocen a nivel de operadores específicos y a nivel de ente rector también. Y además, ¿no es cierto?, las capacidades para lograr ejecutar en el costo, tiempo, alcance y calidad son bastante limitadas en la medida que no se entiende que gestionar proyectos no es pues una actividad simple, ¿no? Gestionar proyectos con eficacia significa profesionalizar la gestión de proyectos. No se puede encargar la función de gerente de proyectos o director de proyectos a una persona que haya participado solamente en algún tipo de política pública, sino que necesita estandarizar sus conocimientos para lograr llevar a cabo el diseño en un proyecto logrado, ¿no? Entonces, puedo resaltar eso, que si hablamos de proyectos vinculados a la economía circular, necesitamos fortalecer capacidades en el operador, el marco institucional. Y otro tema que se mencionó también es que se requiere fortalecer los sistemas de información a nivel del productor para saber si realmente es más barato lo que están utilizando o están consumiendo, ¿no? A nivel del consumidor para saber si le conviene o no le conviene seguir teniendo esas preferencias que tradicionalmente las tenía, ¿no? Información para que el Estado tome mejores decisiones para saber dónde asignar mejor esos recursos. Si hay un proyecto en economía circular que está funcionando en un lugar específico, quizás en Puno o en Tacna, ¿cómo sabe el resto de actores que priorizan recursos? Desde el alcalde, el gobierno regional, el ministro, ¿no? ¿Cómo identifica ese proyecto y cómo se releva y se contagia, digamos, de las bondades, ¿no? Sistemas de información también para ver cómo la cooperación internacional trabaja conjuntamente, ¿no?, en estrategias que complementan lo que cada uno de ellos hace. Hay cooperación técnica vinculada en aspectos básicamente técnicos y hay cooperación financiera. Entre ambos tienen que conversar de modo que el financiamiento justamente identifique esas iniciativas técnicas, ¿no?, que están funcionando. Y por tanto la cooperación también se requiere que trabaje conjuntamente. Un buen ejemplo es la Unión Europea, que logra trabajar en equipo, ¿no? Pero tenemos también otros cooperantes, estamos hablando de BID, Banco Mundial, que también requieren involucrarse más en ese trabajo conjunto y no trabajar como compartimientos estancos. Esas son las reflexiones que puedo mencionar a partir también de mi experiencia gestionando proyectos públicos y también estando a cargo del sistema de inversión pública, ¿no? El rol del Estado es fundamental para justamente lograr que este reto que se ha identificado en este panel pueda tener mayor efecto. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a los participantes, que espero que haya sido de su provecho.